introductorios, porque comentamos de que hay algunos, incluso abogados que señalan o indican que los actos introductorios son las formas de iniciación del proceso. Y la verdad que es que no. Para que haya una verdadera iniciación del proceso penal y que empiece la primera fase o etapa procesal, necesitábamos obviamente que se agotara la fase o la audiencia de primera declaración, porque es el juez en ese momento el que va a determinar si se inicia o no el proceso, si se inicia esa primera fase o etapa que se llama de fase preparatoria o de instrucción. Eso es lo que va a determinar el juez después de la primera declaración. Que obviamente también esa fase preparatoria, pues, o procedimiento preparatorio o fase preparatorio de instrucción, habíamos dicho que tenía 3 partes. Habíamos señalado que en la fase preparatoria, la fase o etapa preparatoria o de instrucción, tiene 3 partes. Una primera parte a la que nosotros habíamos denominado investigación preliminar. Esa es la primera parte. Después de esa investigación preliminar y que se dé la primera declaración, pues sigue una segunda parte, que es la fase preparatoria o de investigación. Eso era la siguiente, la que se iba a dar. Y después seguía una tercera parte, que es la conclusión. Es cuando el Ministerio Público presenta su acto conclusivo y donde pide, si es que ha encontrado suficientes medios de prueba y objetos de prueba, que obviamente va a pedir que se abra juicio, que se señale, obviamente, que se presenta la acusación y solicita la apertura a juicio. Si no, también puede pedir prácticamente como quien dice, un procedimiento especial, un procedimiento que se denomina una clausura provisional. Una clausura provisional para que se suspenda por el momento y le dé tiempo para agotar la investigación que no ha concluido. Que esas son las dos cosas. O si no, es que se dé el sobreseimiento. Entonces tiene, como le digo, oportunidad para, como acto conclusivo o la conclusión, pedir, presentar la acusación y solicitar la apertura a juicio. O tiene, obviamente, la facilidad de una clausura provisional, que prácticamente clausurarla provisionalmente en cuanto agote los medios de prueba que todavía están pendientes, ¿verdad? Se suspende y obviamente que el juez le dé más tiempo para poder terminar esa investigación. Y obviamente, si no, está el sobreseimiento, o sea, el cierre del proceso a favor de el imputado. Sobreseer a favor de un imputado porque no hay pruebas suficientes. Entonces, esas son las 3 partes en que se divide precisamente esta fase que tenemos que ver ahora. Como les digo, una investigación preliminar es lo que tiene que hacer el Ministerio Público, porque de alguna manera, para llegar a una primera declaración, tiene que demostrarle al juez que existen indicios racionales suficientes para determinar que se cometió un delito, cuál fue el delito cometido y quién es el posible responsable. Entonces, realmente algunos dicen que esa fase o esa diligencia de primera declaración simplemente es una fase de posibilidades. Posibilidades. Si hay la posibilidad de que se haya cometido un delito, ese delito se tipifica como tal, porque ahí se tipifica, y el posible responsable
por los indicios que nosotros tenemos, es la persona fulana de tal, y obviamente decirle al juez o enseñarle o mostrarle al juez qué es lo que ha investigado y por qué efectivamente lo señala a él o esa persona como posible responsable. Entonces tiene que convencer de alguna manera al juez de que se ha cometido un delito. Porque si no hay un delito, o por lo menos no hay un indicio de que se haya cometido un delito y que hay una persona responsable, no puede iniciarse ningún proceso penal. ¿Mm? Eso es lo que se va a hacer en esa primera audiencia de primera declaración. ¿Mm? No vamos a conseguir medios de prueba, sino que son nada más indicios racionales suficientes para convencer al juez de la necesidad de que haya una fase de investigación o que se inicie una fase preparatoria. Eso es lo que de alguna manera tiene que hacer el Ministerio Público. Y obviamente esas eh, primeras diligencias que obviamente las puede hacer él o las puede hacer la policía. También puede precisamente obtener o realizar una investigación preliminar. ¿Mm? Entonces, en este caso, ¿mm? Cuando nosotros miramos o establecemos, obviamente, cuáles son los actos introductorios, la denuncia, ¿m? Que habíamos dicho, la querella y la prevención policial. Resulta que se tiene que agotar esa investigación. Obviamente, para agotar esa investigación preliminar que lo puede hacer la policía, lo puede hacer el Ministerio Público y también la puede practicar un juez de paz. ¿Mm? Un juez de paz también puede practicar precisamente esa investigación preliminar para poder obtener precisamente, ¿verdad? Para poder obtener esos indicios racionales. Por ejemplo, cuando ven ustedes los actos introductorios, ven ustedes que el Ministerio Público, al recibir la denuncia que se haga en el Ministerio Público, él a partir de ese momento, ¿verdad? Debe iniciar esa investigación. No tiene ningún plazo para poder agotar esa investigación. No lo tiene. Si fue una querella presentada ante el organismo judicial, pues obviamente lo primero que tiene que hacer el juez después de recibirla, la tendrá que enviar inmediatamente después a lo que es el Ministerio Público. Si no, miren ustedes lo que indica el artículo 303 del Código Procesal Penal. Artículo 303, denuncia y querella ante un tribunal. Cuando la denuncia o la querella se presente ante un juez, éste la remitirá inmediatamente con la documentación acompañada al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. Ahí procede inmediatamente investigación. Él lo recibe el juez y se lo envía al Ministerio Público. Porque como las denuncias también se pueden presentar ante juez, a tribunales de justicia, entonces se la remite para ellos. O lo que leímos de lo que era la prevención policial, y que ahí, al recibir la denuncia, la policía, ellos inmediatamente iniciaban la investigación, como lo señala el 304. Prevención policial.
Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de la policía. Bueno, entonces esa investigación preliminar, como le digo, también la puede realizar el juez de paz o la puede realizar la policía. Y obviamente, después de recibido, tendrá que remitírselos. Después de rebotado eso, tiene que remitírselas al Ministerio Público, para que oportunamente el Ministerio Público pueda optar precisamente a pedir una audiencia de primera declaración o pedir al juez la orden de aprehensión o captura en contra de la persona para poder presentarse a primera declaración dentro de los plazos establecidos en la ley, porque esas son las facultades que tiene precisamente el Ministerio Público. Sobre todo cuando nosotros miramos nosotros lo relativo a la aprehensión, que está regulada en el artículo 257. Y sobre todo, la parte que nosotros estamos hablando es el tercer párrafo. Pero el 257, la aprehensión, que de alguna manera ya la habíamos leído respecto cuando estábamos explicando lo relativo al delito flagrante, y que en ese momento, pues cuando hay delito flagrante, no hay incluso necesidad de orden de juez para detener, sino que inmediatamente se pone a disposición del juez, tal y como lo establece la Constitución, que son 6 horas para poner a disposición, o sea, 6 horas para cortadas a partir de la orden de aprehensión, para que el juez pueda ordenar una primera declaración dentro de las 24 horas. No 24 horas después de las 6 horas, sino que si se capturó una persona a las 8 de la mañana, entonces 24 horas se cumplirían a las 8 de la mañana del día siguiente. Eso es lo que establece la Constitución. Lo único es que si se captura a las 8 por delito flagrante, para que tengan bien los cálculos, o hay aprehensión, entonces se tiene que poner a disposición del juez dentro de las 6 horas. Es decir, a las 8 la captura, a las 14 horas tiene que estar puesto a disposición del juez esa persona. Y obviamente el juez tiene que ordenar la primera declaración. Entonces, eso es en cuanto es delito flagrante, que era la que le pusimos más atención. Pero en el tercer párrafo vamos a ver otro aspecto. Entonces, por favor, vamos a leer todo el 257 para volver a retomarlo, pero le vamos a prestar más atención al tercer párrafo o último párrafo de ese artículo. Por favor, 257. Artículo 257. Aprehensión. La policía debe prender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ser ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundantemente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia, cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión, en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. En el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicato al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de la ley
y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso le pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado. Bueno, entonces ya le digo, el Ministerio Público, después de agotar la investigación, tiene esas opciones de solicitar al juez una citación para una primera declaración, para una citación que cite a la persona sindicada para primera declaración, o sea, solicita la audiencia primera declaración y que cite a la persona y le da los datos con los cuales y el lugar donde la persona pueda ser ubicada, obviamente. Entonces, así es como se inicia, ya sea porque el juez autorice la aprehensión que puede solicitar al Ministerio Público o porque se señale día y hora para una primera declaración. Porque como les digo, esa primera declaración es determinante, muy determinante para saber si se va a iniciar o no un proceso penal, ¿no? Eso es lo importante que tiene precisamente el artículo 82, que bajo esa función, bajo esa circunstancia, es que efectivamente va a darse la primera declaración que empieza o está regulada a partir del artículo 81 del Código Procesal Penal. Entonces, ahí es donde se va a iniciar. Porque, como les dije ya, tiene que cumplir con lo que establecen las garantías procesales. Entonces, las garantías procesales, sobre todo lo que indica el artículo 6, que de alguna manera ya leímos, y que indica que solo después de cometido un hecho punible se iniciará proceso por el mismo. Entonces, para que se inicie proceso, debió haberse cometido un delito. Debió o debe de existir un delito. Y obviamente una persona que posiblemente sea responsable, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener. Entonces, el Ministerio Público, en esa su investigación preliminar, entonces lo que trata de establecer es de que efectivamente hay un proceso. Y obviamente que hay un delito y que hay posibilidad de que sea una persona cometida para que se pueda iniciar ese proceso. Eso es lo que se trata de demostrar precisamente en esa primera declaración. Y obviamente también ustedes saben de que también el artículo 2 de alguna manera, señala eso mismo, que debe haber delito para que se inicie el proceso. Por favor, leamos el 2, aunque ya lo habíamos hablado de que es también el principio de legalidad. Por favor. El artículo 2 del Código Procesal Penal. Artículo 2. No hay proceso sin ley. No hay un proceso sin ley. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. Bueno, entonces eso es precisamente lo que se trata de hacer la primera declaración, demostrarle al juez de que si hay un delito, hay un hecho o una conducta humana que sí califica y es considerada como delito porque está contenida en las leyes penales, está en la ley, y que hay posibilidades de que la persona contra a quien va a ser citada para declarar o la persona para poder ser que ha sido detenida es la posible responsable. Entonces, eso es lo que estamos cumpliendo. Entonces, ven ustedes que esa investigación preliminar y en la primera declaración es lo que va a determinar, es el primer acto judicial en el cual se va a determinar si se inicia o no un proceso penal.
El acto introductorio por sí mismo no lo determina. No lo determina. Definitivamente no es posible que eso lo haga, porque ya habíamos hablado que el Ministerio Público con mucha facilidad tiene la facultad de desestimar la denuncia o la querella. Realmente decirle no, la desestimo porque no hay cómo investigar o no hay nada que pueda investigar yo. Entonces es necesario que esto se haga. Mientras tanto, no se ha iniciado proceso alguno. No hay ningún proceso que se haya realizado bajo estas circunstancias. Bueno, entonces, una vez que ha terminado la investigación preliminar, pues obviamente se le va a ir al juez y el juez va a realizar lo que está regulado en el artículo 81, ¿verdad? Y todo lo que sigue a posterioridad hasta prácticamente el 106 del Código Procesal Penal, que es lo relativo a la declaración del sindicado. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a hacer en esa primera declaración? ¿Qué es lo primero que se va a hacer? Entonces, como van a ver ustedes que esa primera declaración tiene una serie de diligencias o fases que lo hacen que no sea una cosa muy así fácil o sencilla. Solo es primera declaración, sino que tiene una serie de actividades del juez, del Ministerio Público y de los abogados defensores. Recordemos que cuando vimos lo que era el derecho procesal penal, dijimos que de alguna manera que el derecho procesal penal regulaba la actividad de las partes en el proceso, la actividad de los órganos jurisdiccionales. Entonces, aquí van a ver un claro ejemplo cómo en esta norma procesal regula la actividad de los órganos jurisdiccionales, porque le dice al juez qué es lo que tiene que hacer y debe de cumplir, y que no puede dejar de hacerlo, porque si no estaría faltando a lo que se le denomina el debido proceso. El debido proceso porque ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí está claramente señalado. Y si no lo hace, obviamente no está cumpliendo con las normas procesales. Entonces, ahí van a ver qué es lo que significa cuando se a regular la actividad jurisdiccional. Y obviamente a regular también la actividad de las partes. Va a regular qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público y qué es lo que tienen que hacer los abogados defensores. Entonces, miremoslo de esa manera. Entonces, empecemos con el artículo 81, porque ya estamos ante el juez, estamos en el juzgado que corresponde, estamos a la hora señalada, aunque siempre los jueces nunca son puntuales, siempre tienen alguna excusa para no iniciar la audiencia a la hora señalada, ¿verdad? Y obviamente ya estamos todos ahí presentes, ¿verdad? Entonces, por favor, por el 81, advertencias preliminares. Artículo 81. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado, con palabras sencillas y claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio o nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o estén bajo su cuidado. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Bueno, entonces eso es lo primero. Aunque ahí se obvió una parte que aparentemente no pareciera que fuera importante, porque lo primero que hace el juez
Él dice, bueno, son siendo las 8 horas, las 9 horas, depende de la hora que se están diciendo del día tal y tal, señala fecha, nos encontramos presentes, todos los presentes, para iniciar una audiencia de declaración del sindicado. Y lo primero que hace el juez, y ahí no lo indica, es como quien dice pasar lista para saber quiénes están presentes en esa audiencia, ¿verdad? Porque es una de las cosas primeras que tiene que señalar. Entonces, primero dice, bueno, se encuentra el agente fiscal. Sí, señor juez, soy fulano de tal, soy agente fiscal de tal fiscalía y me encuentro presente en este caso, ¿verdad? Para la audiencia señalada. Si hay querellante, pues también el querellante deberá ser identificado, porque todos momentos antes de la audiencia presentamos nuestros documentos de identificación, nuestros carnets de abogado, para poder identificarlos. Entonces dice, sí, soy el querellante adhesivo, me encuentro a tal audiencia, perfecto. Y por la parte de se encuentra el sindicado, sí, fulano de tal, bueno, perfecto. Ahí después le vamos a pedir sus datos. El abogado defensor, sí, yo soy fulano de tal. Entonces, como que pasa una lista, ¿verdad? De los asistentes. Y eso para cumplir con uno de los principios importantes del proceso. ¿Cuál sería eso? No sé, creo que ya lo habíamos hablado. Lo referente a la inmediación. Que todas las partes deben de estar presentes, todos deben de estar presentes a la hora de la audiencia, ¿verdad? Que eso es precisamente la inmediación. Y como les digo, eso lo hacen en todas las audiencias. Lo primero es pasar lista y dicen, bueno, no se encuentra presente fulano de tal, hay excusa o qué tenemos de él, ¿verdad? Entonces, pero es lo primero que hacen, pasar la asistencia para ver que todos están presentes, porque si falta uno, entonces en muchos casos lo que procede es suspender la audiencia por ausencia de una de las partes que deberían estar presentes, ¿no? Y como le digo, es lo primero. Obviamente, eso es lo primero que hace el juez. Posteriormente, bueno, entonces, si se encuentran todos presentes, está el abogado defensor y todo, entonces vamos a hacerle las advertencias preliminares a la persona sindicada. Entonces, le dice precisamente los hechos que aquí va a hacer. Le dice, mire, esta audiencia es importante, tiene que hacer esto y todo lo demás. Una pequeña explicación, una breve explicación de lo que tiene que hacer y cuál debería ser su actitud. De ahí viene la identidad, la identificación de la persona, que presente ahí en ese momento, pues, todos sus datos, ¿no? Sus datos de identificación, e incluso, obviamente, porque ahí tiene que estar también su documento de identificación, ¿no? Entonces, una vez terminado eso, entonces empieza prácticamente a desarrollarse lo que indica el artículo 82, que como les digo es un poco largo, y primero lo vamos a leer todo. Se va a leer todo el artículo 82 y obviamente vamos a ir explicando cada una de las partes para que se comprenda efectivamente qué es lo que se está haciendo en eso. Sería muy fácil para decir, mire, el 82 lo dice todo, ya saben ahí qué se dice, pero yo siempre hago la explicación para que sea mejor comprendido. Tal vez estoy perdiendo demasiado tiempo y solo les debería decir, como dicen muchos profesores, ahí en el 82 está, ahí mismo dice, ¿verdad? Ahí léalo. Pero yo siempre trato de explicar para que comprendan también esto. Entonces, partiendo de eso, por favor, Lisette. Leo numeral por numeral. Sí, 82. Así Ok. como sé. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. 1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Sí, sigamos.
Ok. 2. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. 3. Después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. 4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. 5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. 6. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará una copia del mismo a las partes que soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. 7. El querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia, a continuación del fiscal, en cada una de las intervenciones. Las partes no podrán oponerse a la presencia del querellante en la misma. La víctima presente en la audiencia podrá ser escuchada si así lo desea. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente lo que establece, y todo, cada uno de los pasos que deben de cumplirse. Por eso le digo, no es una decisión del juez qué hago o qué no hago. Ahí claramente le dice qué es lo que debe de hacer. Ahí es donde vemos que efectivamente está regulada la actividad de los órganos jurisdiccionales, de los jueces en el proceso. Y obviamente lo que debe hacer o debe de hacer el Ministerio Público, el abogado defensor. Ahí le está diciendo claramente, porque ya le digo, si no se cumplen todos y cada uno de estos requisitos, hay una violación al debido proceso, porque el debido proceso no es en sí de todo el proceso, sino también de sus diligencias. Las diligencias deben observar las normas que regulan de cómo se debe hacer y qué se debe de hacer. Incluso, ya ven ustedes, y volvemos, aunque lo vamos a ver después, en el numeral 5, y la palabra al fiscal, la necesidad de medidas, y el juez deberá resolver en forma inmediata. Asimismo, el 4 también ahí mismo le dice que debe de resolverlo en ese momento, no puede postergar la resolución. Esas dos resoluciones son dos autos que deben de emitirse, o que el juez debe de resolver con dos autos. Uno que es el auto de procesamiento y el otro el acto de la medida de coerción. Son dos autos que deben emitirse en esa audiencia. Entonces, no es solo uno, sino que son dos. Entonces, prácticamente, como les digo, ahí vemos cómo se va agotando. En primer lugar, dice, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción. Cuando se habla o se señala la palabra intime, viene de intimar, o sea, señalar, sindicar a la persona. Una vez que la persona ya se haga esto, pues ya es una persona sindicada, ¿verdad? Ya señalada, ¿verdad? De un delito. Porque eso es lo que tiene que hacer el fiscal en ese momento ante el juez, para demostrar lo que habíamos hablado de que existió un delito y que hay posibilidades de que la persona lo haya podido ejecutar. Entonces, intimar es sindicar, señalar o atribuirle un hecho a una persona, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ser, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, no, además para intimarlo, debe decirle en qué momento, ¿verdad? ¿Qué día, a qué hora fue que se realizó ese hecho, ¿verdad? ¿En qué forma fue ejecutado? Y obviamente el lugar donde se dio.
Eso es muy importante, ¿verdad? Que se sepa qué es, porque obviamente el proceso penal y la actuación del Ministerio Público es como se dice en latín, ex post facto. Ex post facto, es decir, después de ejecutado el hecho. Salvo que se haya cometido en flagrancia, pues será otra cosa, pero realmente eso es, la primera declaración se da después de que haya pasado algunos meses, posiblemente alguno un año, hay algunos que ya están hace 2 años que se ejecutaron, por lo tanto, tiene que recordarle o tiene que manifestarle en forma clara y precisa el día y la hora en que ese hecho se cometió. Porque si a mí me dicen y me indican de un hecho, ¿y qué tiene que decir? Pues yo no sé, yo no he hecho ningún delito, ¿qué tiene que declarar? Nada, porque yo no he cometido nada, no he hecho nada, pues. O sea, si no se nos dice en forma clara y precisa de qué es lo malo que nosotros hicimos, ¿cómo vamos a nosotros a poder defendernos? Tiene que ser muy claro y preciso el hecho que se nos está intimando, y el Ministerio Público tiene que decir que el hecho sucedió tal día, tal hora y en qué lugar fue el que se cometió. Muy claramente nos tiene que decir eso, para que haya precisión precisamente en esa forma de intimación que nos hace, ¿verdad?, del hecho. Tiene que ser muy claro, muy preciso. Porque claro, fácticamente, si no tienen esa claridad, no podemos ejercer el derecho de defensa. Y que a veces pasa también en la casa, ¿verdad? En la casa hay un claro ejemplo, sobre todo aquellos que están casados, o a veces también los papás toman una actitud también de esa manera, de que llega uno a la casa y la señora está enojada, está brava, que no quiere hablar, no quiere decir nada, y le voltea la cara a uno, ¿va? Y entonces uno le pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Va? ¿Qué tenés? Todavía tenés cara de preguntar. Y uno se queda así, y bueno, pues, ¿pero por qué? No me hables, no digas nada. Entonces se queda uno viendo para todos lados, o a veces también las novias resultan también con eso. Pues entonces, pues, ¿qué voy a decir, va? ¿De qué voy a declarar yo si yo no sé de qué? Habla pues, dice, a ver, decime lo que hiciste. No te quedes callado. Pero, ¿hice de qué? ¿Verdad? ¿Y cuándo hice yo? En cambio, si le dicen a uno, mira, es que vos hiciste tal y tal cosa, y estás haciendo tal y tal otra con fulano y con sultano, ahí así puedo defenderme. Pero si no me dicen claramente de qué se me acusa, por qué está brava la doña, entonces yo no puedo ejercer mi derecho de defensa. No puedo hacer nada, pues. ¿Qué voy a hablar, pues? Pedí perdón por todo lo que estás haciendo y no estés preguntando, porque vos bien sabes lo que hiciste. Saber, va. Saber qué fue lo que te daba. Entonces nos tiene que dar información de el por qué está enojada. O si no, la respuesta de siempre. ¿Qué tenés? Nada. ¿Estás enojada? ¿Qué te importa? Así, ¿verdad? Entonces, obviamente. Entonces, este tipo de cosas, ahí Ana se estaba riendo como quien dice, ya lo he hecho también yo. Así lo he hecho yo también, ¿verdad? Entonces, efectivamente, él le va a decir, ¿va? Le va a decir todo lo que pasó, qué día, qué hora, cómo se relacionó el lugar, y ese hecho, provisionalmente, o ese hecho, constituye un homicidio, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? Constituye un homicidio. Obviamente esa calificación jurídica es provisional, porque dentro del proceso se puede ir modificando ese hecho, ¿verdad? Ese hecho se puede modificar precisamente. Que puede empezar con un homicidio simple y después con la investigación se encuentra que es un asesinato
o un homicidio preterintencional. Entonces se tiene que pedir, obviamente, una revisión del delito o del hecho para poder calificarlo de manera distinta. Cuando estábamos viendo los elementos del delito, yo les decía que la tipicidad es un elemento muy importante, el cual debemos manejar con mucha exactitud, porque la tipicidad se discute a todas las etapas, fases o etapas procesales. Entonces, la tipicidad en este primer momento se tiene que poner a discusión también la tipicidad. Después puede ir definitivamente, como ya lo dijimos, puede ir una revisión. Al momento de que se dé la fase intermedia, todavía ahí se puede tipificar de manera distinta el hecho, ¿verdad? Para llegar a eso. Y después todavía, miren ustedes, después todavía el juez de sentencia puede calificar ese hecho con otra forma o otro delito. Lo puede hacer todavía eso. Entonces, imagínense ustedes qué tan importante es manejar o tener muy claro lo que es la tipicidad y su importancia, porque como les digo, se discute. Incluso todavía en la revisión, que es aquella acción de revisión que se hace cuando hay una sentencia penal ejecutoriada, como le decía, o que ya están agotados todos los recursos o medios de impugnación, ¿verdad? Todavía en la revisión puede haber una calificación jurídica distinta. Y me olvidaba, puede resultar también cuando se presente la apelación especial, la sala puede también tipificar y cambiar el delito. Por lo tanto, la tipicidad juega un papel muy importante durante todo el proceso y siempre estamos sujetos a esa tipificación, a la tipicidad. Bueno, entonces ahí precisamente el Ministerio Público va a decir, ¿verdad? Y obviamente a la calificación jurídica provisional, las disposiciones legales o los artículos en que se fundamenta para presentarla y descripción de los elementos de convicción existentes. Entonces, ahí hace un recuento. O le enseña al juez, dice, mire, tenemos este documento, tenemos esto, le hace prácticamente un pequeño inventario, un pequeño resumen de cuáles son los medios de investigación con los que se cuenta y los que sirven para fundamentar lo que él está diciendo. Es muy sencillo, porque volvemos a aquel dicho o aquella norma básica que habíamos hablado. El que afirma algo tiene que probarlo. El que afirma algo y no prueba es como no ha dicho nada. Entonces le estás indicando ese hecho, pero resulta que no tiene ninguna evidencia, ningún indicio como para demostrar que se cometió el delito y que posiblemente esa persona lo haya cometido. Eso no puede ser. Entonces, con base a eso, es que él también tiene que hacer una descripción. Descripción, dice, ¿verdad? No tiene que presentarlo, sino describir, indicar, mire, yo tengo tal y tal documento, tengo tal declaración, yo recogí tal, el arma está aquí, que la policía lo tiene, y todo lo demás. Eso es lo que va precisamente a señalarla en esto, para cumplir precisamente con estas normas de carácter procesal. Una vez que ya se oyó cuál es el ardor o el dolor o lo que el Ministerio Público tenga que decir respecto a ese hecho, entonces ahí es donde le dicen, bueno, eso es todo lo que tiene que decir. Sí, ya tengo. Perfecto. Entonces le dice, mire, usted ya oyó lo que el Ministerio Público lo está señalando, lo está intimó, ¿quiere declarar? Ese es el momento en que él dice,
y ahí le da precisamente todo el tiempo que sea necesario para que él haga toda su declaración y si quiere ahí también señalar alguna evidencia, algún indicio, o si no decir, mire, yo tengo testigos porque ahí estaba fulano, fulano, sultano, y el Ministerio Público tendrá que tomar nota porque después en su momento tendrá que ir a escuchar a esas personas o citarlas para ver qué es lo que tienen que decir al respecto. Entonces, él va a decirlo todo, todo lo que él quiera, o puede abstenerse a declarar, ¿verdad? Y después de la declaración, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Obviamente el del fiscal es para poder tener más fuerza su sindicación o la intimación que le ha hecho y obviamente le hace preguntas muy fuertes. Y el abogado defensor solo a que aclare algunas cosas porque no se ha dicho bien o algo así, ¿verdad? Y algunas veces preguntarle algunos aspectos que muchas veces ya estamos, como quien dice, ya nos hemos puesto de acuerdo, pues, en qué cosas vamos a preguntarle. O de alguna manera a veces es para aclarar algunas cosas que el Ministerio Público y puedan perjudicarle, ¿verdad? En su momento. Bueno, en estas dos cosas, en estos dos últimos párrafos que vimos, que fue el 2 y el 3, no debemos olvidar precisamente algo muy importante, el artículo 16 de la Constitución, ¿verdad? El artículo 16 de la Constitución, porque no hay que olvidarlo, porque si se olvida puede ser que no se tome en cuenta oportunamente o no se alegue oportunamente y que esto nos pueda servir bastante si estamos defendiendo. Por favor, el artículo 16 constitucional. Artículo 16. Declaración contra sí y parientes. En proceso penal ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Bueno, ¿por qué es importante? Porque con base en esta norma constitucional que se interpreta extensivamente, si dentro del interrogatorio que haga el Ministerio Público, él declara o acepta algunos hechos que pueda usted como defensor pensar que le puede perjudicar, entonces usted también tiene que estar muy atento a hacerlo. Y obviamente, si tanta es lo que él afirmó, decir, mire, de todas maneras el artículo 16 tiene que, no se puede tomar en cuenta, porque en forma extensiva el juez no puede fundamentar una resolución derivado de los hechos que esta persona declaró y que puede ser, ¿verdad? Puede ser, como quien dice, una declaración contra sí mismo, ni tampoco que se tomen como una confesión. Entonces, ese aspecto tiene uno que tenerlo muy, muy claro, muy vigente. Si el Ministerio Público, algunas cosas él lo hizo y lo enredó y cuando uno interrogue no lo logra aclarar, uno también al momento en que haga sus alegatos que son posteriores, que es lo que el 4, que es los argumentos para ver si se liga o proceso o no, uno lo puede recordar. Mire, sí, efectivamente el Ministerio Público en el momento, o el fiscal en el momento que estaba él interrogando, él señaló tales hechos y la persona firmó como base para esto. Como él es el que declara primero él es el que declara y uno la defensa tiene la segunda parte. Primero los indica el fiscal y hasta después habla uno. Entonces, el Ministerio Público es el que va a declarar que se liga proceso por tales hechos. Y si el Ministerio Público ha tomado eso en cuenta, decirle, mire, realmente lo que él está fundando y que fue la declaración que hizo no se puede tomar en cuenta, pues eso lo tenemos que excluir de conformidad con el artículo 16. Y usted, señor juez, mejor que yo,
sabe que usted no puede fundar una resolución contra el algo que él está prácticamente, la confesión no es prueba. ¿Ah? Esos hechos que él declaró y pueden tomarse en cuenta y el Ministerio Público lo están tomando en su contra, pues no pueden ser utilizados para que usted funde una resolución. Por lo tanto, aquí prácticamente no se ha dicho absolutamente nada. Esos hechos tendrá que probarlos el Ministerio Público, pero no a través de lo que él declaró en su contra o que hayan hechos que él haya declarado y que lo pueden afectar en forma personal. Por ese tipo de cosas es que yo no solo leo el artículo, sino también lo enriquezco con estos datos o esta información para que entiendan ustedes, va a ser para que ustedes aprendan la importancia del papel que juega la Constitución, los derechos fundamentales dentro del proceso, porque yo lo aplico y me sirve para fundamentar su defensa. Entonces, ahí es donde uno va viendo la importancia de lo que es los derechos, el derecho constitucional y los derechos humanos dentro del proceso penal. Por eso es que yo hago precisamente y explico cada uno de ellos. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Después de eso, el juez dice, concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo de resolver en forma inmediata. Entonces el Ministerio Público va a decir en base a la evidencia que estos incluso tienen su palabra clásica, los del Ministerio Público, dice la plataforma fáctica. Bueno, la verdad es que ahí en esa primera parte tiene una plataforma fáctica, tiene cierta base en los indicios, ¿verdad?, que él logró investigar o tiene, ¿verdad?, en su poder y con los cuales él está fundamentando la necesidad de iniciar un proceso penal. Entonces, él tiene. Lo que también está planteando ahí, y que es como se llama también, es una teoría del caso. Así es como se llama. La plataforma fáctica es todos los elementos, los indicios con que él cuenta y que con el cual sustenta o fundamenta lo que él está afirmando. Y cuando hablamos de teoría del caso, lo que está elaborando realmente son hipótesis, así, teoría del caso porque está elaborando una hipótesis del caso. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de lo que es el método científico, lo que él está explicando o está tratando de demostrar es que hay un problema y ese problema es un delito y que ese problema, de acuerdo a esa investigación preliminar que se hizo, que es igual a la que se hace en investigación, él sustenta o tiene sustentada estas hipótesis de que la persona es responsable, que el delito que se cometió es tal delito porque él tiene estos documentos o medios o estos indicios con el cual fundamenta esa hipótesis. Pues como les dije ya en una oportunidad, el método científico y el proceso penal se parecen mucho. Entonces, esta es prácticamente la primera fase o etapa donde le está demostrando al juez que hay un problema y que ese problema es necesario iniciar una investigación a fondo de ese hecho, porque ese problema constituye un delito y que hay posibilidad o él tiene la hipótesis sustentada en esas plataformas fácticas o en esta investigación preliminar que hizo de que la persona puede ser responsable de ese hecho. Eso es lo que está planteando en esta primera declaración. Por lo tanto, tiene que ser bastante claro, preciso en lo que él está diciendo, porque ustedes tienen que estar preparados para contestarle, decirle, mira, realmente con lo que él está señalando no existe realmente algo para decirlo. Y lo que se está fundamentando no tiene peso, pues, o realmente no tiene nada, porque con esta declaración, con eso no va a sustentar nada, ni le
ni nos convence o no convence a ninguno de que efectivamente la persona o mi defendido pudo haber sido responsable de esto, pues. Entonces, él, por lo tanto, está pidiendo que lo ligue a proceso y yo, por mi parte, estoy tratando de fundamentar que efectivamente lo que tiene que hacer el juez en ese momento es simplemente lo que tiene que es dictar una falta de mérito, porque no hay elementos suficientes como para ligar a esa persona a proceso. Entonces, eso es lo que yo voy a fundamentar y normalmente eso es lo que nosotros hacemos. Fundamentar, obviamente, fundamentar que lo que procede formalmente y lo que se debe de dictar es esa falta de mérito porque no hay indicios racionales suficientes como para demostrar que hubo delito o que la persona lo haya cometido. Eso es lo primero que nosotros tenemos ahí que alegar precisamente, y eso es en lo que nosotros nos tenemos que basar. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar nota, así muy, muy importante, nota de lo que está precisamente diciendo el fiscal y tomando en cuenta los errores en que pudo haber cometido al momento de exponer. Ahí es donde uno tiene que subrayar la respuesta correcta, igual como hacen en el examen, pues. Leamos, por favor, el 272. El Código Procesal Penal, claro. Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Entonces, yo lo que le pido a él es que dicte una falta de mérito, porque no hay indicios racionales suficientes como para poder fundadamente él dictar un auto de procesamiento, que es lo que tiene que dictar como consecuencia de esto que se ha ido desarrollando. Entonces, eso es lo que precisamente, e incluso alegar que el hecho no constituye delito. Lo realizado por él no constituye ese delito, o sea, alegando de que no está bien tipificado, porque ese hecho no es delito realmente lo que hizo, o que obviamente no existen los requisitos formales. Incluso, ahí es donde se toma muy en cuenta, bueno, en una próxima fecha, porque de alguna manera la reserva del caso que estoy llevando yo hoy, que ustedes saben cuál es, les voy a presentar, porque hicimos una presentación en PowerPoint al juez para demostrarle que realmente no se había cometido delito alguno y que ella no era funcionario público. Van a ver que hice el mismo análisis que les hago a usted cuando les explicaba el caso, lo que es el método analítico. Y van a ver que lo que yo les di en Derecho Penal 3 era precisamente la forma en que yo sustenté mi argumentación para decirte que la persona no había cometido el delito y que ese delito jamás ella podía haber sido autor, porque el autor tenía que tener estas calidades. Ahí le hice la necesidad, porque el autor es calificado, ¿no? Ahí dice empleado, funcionario o empleado público. Y esa persona no es empleado ni funcionario público. Y es un empleado y funcionario público nacional. Y esa persona no existía.
no tenía esas calidades, porque también recuérdense que eso es un elemento normativo, el hecho que sea funcionario o empleado público. Es un elemento normativo. Si el autor no tiene estas calidades, jamás puede, obviamente, sindicársele o intimarle ese hecho a él, a esa persona. Algo que no les haya dicho antes. Algo que no les haya explicado. Incluso le digo, esto es importante. Esto es importante porque esto es lo que les va a servir precisamente cuando ustedes tengan un caso. Entonces, bajo esas características es que se hace precisamente estos alegatos o precisamente se hacen esto. Entonces, obviamente, el juez en ese momento debe de resolver inmediatamente después de que la defensa, ¿verdad?, haya hecho o presentado su alegato, pues obviamente nuevamente haya presentado, terminado su alegato, puede efectivamente dictar una resolución. Y obviamente ahí lo que está dictando es un auto de procesamiento, el auto donde se determina que se liga a la persona, al proceso por el delito tal. Eso es lo que de alguna manera lleva o resuelve el autoprocesamiento. Obviamente cumpliendo con los requisitos que establece el 11 bis en cuanto a las formalidades que debe de tener las resoluciones judiciales y sobre todo los autos y las sentencias, ¿verdad? Eso es lo que debe precisamente tener estas características. Artículo 11 bis, fundamentación, que ya de alguna manera lo habíamos analizado oportunamente. Entonces, eso es lo primero que se hace. Después, el 5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez también resolver en forma inmediata. Entonces, aquí es donde efectivamente se va a interponer, se va a establecer si se dicta una prisión preventiva o un arresto domiciliario. Si hay prisión preventiva, ¿verdad?, como medida de coerción, ¿verdad?, que es dadas las circunstancias, pues. La prisión preventiva, pues obviamente está regulada en el 259 y obviamente tenemos ahí casos de excepción, tenemos también las medidas sustitutivas. Esto a partir del artículo, como les decía yo, donde está la medida de coerción, a lo que es los 159 en adelante, es lo que se discute acerca de si se aplica o no una medida de prisión preventiva o un arresto domiciliario o cualquiera de las posibilidades que se establecen ahí y que de alguna manera los tenemos que analizar, ¿verdad? Entonces, son las 17:24. Entonces, vamos a dejarlo ahí para poder darle el tiempo necesario y que no se nos pierda toda esta secuencia de cosas que tenemos que leer a través de la prisión preventiva, ¿verdad? Y los casos de excepción y todo lo demás, el arresto domiciliario, porque eso también lo tenemos que manejar acá. No sé si también Alberto les había platicado de que de repente vamos a tener posibilidades de reponer el día martes, que no lo tomé por el tema de su examen, a ver si de repente nos podemos reunir el sábado por la tarde, así como hemos hecho aquellas clases extraordinarias para poder hacerlo. Entonces, ha habido varios pulgares, aplausos y todo. Entonces, el viernes estaríamos confirmando y obviamente la hora pues sería
casi la misma hora en la que nos reunimos para la clase. Puede ser un poquito más tarde, 2:30, 3 menos cuarto, para poder reunirnos y tener esta clase. Silvana, por favor. Disculpe, doctor, cuando usted habló del desarrollo en el artículo 82, dijo que habían 2 autos, uno de procesamiento y el otro no lo apunté. El auto de medida de coerción. Muchas Uno gracias. se liga a proceso y la otra es lo que vamos a discutir ahora. Muchas ¿Se gracias. aplica una medida de coerción o no? Ahí también, al terminar, él dictará un auto de medida de coerción. Bueno, Sí, entonces, gracias, muy amable. Vaya, entonces así quedamos. Por lo tanto, ha sido gustos platicar con ustedes, saber que están bien, vivitos jodiendo. Hoy es jueves, ya saben. Aprovechen. Bueno, están en exámenes.